¿Se escucha? Hola. Hola, sí. Buenos días a todos. Y también a los que están en casa, viéndonos, conectados. Qué pena que pues algunos quizá no han podido venir porque no consiguieron plaza, queriendo estar aquí, no pudieron tener su reserva, pero no os desaniméis, vamos a tratar de que podamos ir circulando todos por la iglesia, a pesar de las restricciones y a pesar de las limitaciones de aforo, pero creo que si nos podemos dividir entre viernes y las dos reuniones del domingo, pues seguramente todos vamos a poder pasar en algún momento por la iglesia y compartir juntos, porque eso es bueno, necesario y saludable. Así es que algunos me han manifestado que después de la predicación de la semana pasada acerca de la Navidad, pues quizás se removieron algunas cosas o entraron en algún tipo de conflicto, de crisis. Bueno, está bien, no pasa nada. La palabra de Dios muchas veces nos confronta con situaciones que creíamos que eran buenas, creíamos que estaban bien, pero Pablo le decía algo a los gentiles cada vez que les compartía el evangelio de la cruz, el evangelio de la salvación, el evangelio de Jesús, y llegaba a esos pueblos de Asia y del Mediterráneo y veía todas esas gentes que se postraban ante ídolos y que tenían dioses falsos, y les decía: es necesario que os convirtáis de todas estas vanidades. Y un poco ese era el objetivo del tema de la semana pasada, así es que pues considera lo que se habló y considera si es de acuerdo a la palabra de Dios, y entonces aunque te haya revuelto cosas, pues actúa en consecuencia, actúa conforme has creído, porque la vida del cristiano siempre es una vida de fe, no es una vida de sentimientos, no es una vida de recuerdos bonitos, es una vida de fe. Amén. Bueno, pues hoy vamos a sacar nuestro bolígrafo, nuestro cuaderno, vamos a tomar nota. El título de la predicación de hoy es El engaño que no puedo ver. El engaño que no puedo ver. Esta semana, dando un repaso por la prensa, vi un artículo de un periódico. Cuando leí el título, no quise leerlo porque me imaginé por dónde iban los tiros y no me hacía falta leerlo. El titular decía lo siguiente: la ciencia nos hará libres, y lo proclamaba como una verdad. La ciencia nos hará libres. Pues no leí el artículo, por lo tanto me voy a aventurar a adivinar el contenido, pero me imagino que iba dirigido a ensalzar la vacuna y los avances científicos que se han logrado en un año para poder solucionar, y lo pongo entrecomillado, la situación mundial con este virus y con este coronavirus. Y evidentemente es una lástima que el mundo piense de esa manera, porque no es verdad. La ciencia no nos hace libres. Más bien, lo que el profeta Daniel nos advirtió hace cientos de años es que en los últimos tiempos una de las características que iba a ser muy evidente, y ya la tenemos delante de nosotros, es que la ciencia se aumentaría. Pero el problema no es que la ciencia se aumente, el problema es que la ciencia se convierta en un dios, en un ídolo, en alguien en lo que la gente confía y espera que todos sus problemas se arreglen. La ciencia, yo creo que es una bendición. El problema es el uso que hacemos de la ciencia, como muchas de las bendiciones que Dios nos ha dado, y las acabamos desvirtuando, pervirtiendo o malentendiendo, destronando a Dios de su lugar. La ciencia dice muchas cosas. La ciencia dice, por ejemplo, que alguien con atracción al mismo sexo nace con esa atracción. Supuestamente hay un gen gay, pero eso no está demostrado por nadie, por ningún científico, y sin embargo la ciencia lo afirma con grandes titulares. La ciencia afirma que tú y yo venimos de la evolución de un primate.
Eso no está demostrado en ningún experimento científico, pero la ciencia lo proclama con grandes titulares y se enseña en las universidades más prestigiosas del mundo entero. La ciencia dice que no hubo un creador, sino que todo lo creado, todo lo que ven nuestros ojos y lo que está más allá de nuestros ojos, es fruto de una super mega increíble explosión que nadie sabe ni dónde, ni cuándo se produjo, ni a qué hora, y nadie ha podido demostrar, pero se enseña con grandes titulares en todos los estamentos científicos. Todo eso dice la ciencia, a la que tanto muchos pretenden darle el grado de divinidad, como si la ciencia nos fuera a salvar, a hacer libres o a dar una vida increíble. Bueno, pues muchos cristianos han llegado a esa misma conclusión y eso me entristece porque creemos que la ciencia es nuestro sanador, creemos que la ciencia es nuestra medicina, creemos que la ciencia es nuestro ayudador, que el psicólogo es nuestro ayudador, que el farmacéutico es nuestra reserva de medicinas, que los médicos son los que nos van a sanar. Y sin embargo, todos esos atributos tú los encuentras en la palabra de Dios. Evidentemente Dios puede usar médicos, psicólogos y farmacéuticos, claro que sí, faltaría más. Pero el problema es cuando sacamos a Dios de la ecuación y dejamos que sean esos elementos los que solamente ellos pueden hacer el papel de Dios. Y ahí es donde el hombre entra en problemas. Mateo 16, 24 nos cuenta un momento donde Jesús está hablando con sus discípulos. Y les dice algo que estoy seguro que ninguno de sus discípulos se olvidó en toda su vida. Les dijo así: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Cuántas veces habremos leído este pasaje de la Biblia, estas palabras de Jesús? ¿Cuántas veces las habremos oído, repetido, leído, escuchado en 1000 predicaciones? Si alguno quiere venir en pos de mí, dice Jesús, niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo es que tu opinión no vale para nada, tus comentarios te los puedes ahorrar, tus planes los tienes que dejar a un lado, tus preferencias, tus gustos no sirven, niégate a ti mismo, toma tu cruz. ¿De qué está hecha una cruz? De madera. ¿Y de qué está hecho el yugo de Jesús, que Él te invita a ponerte? De madera. Jesús está diciendo que la cruz es el yugo que Él te pide que te pongas. Imagínate, por eso Él dice que su yugo es fácil y su carga es ligera, porque no es tal carga y en verdad no es tal yugo, porque la cruz la llevó Él, el sacrificio lo hizo Él. Entonces, no es que yo tengo que tomar mi cruz, como algunos han querido entender este versículo y se ponen a caminar de rodillas hasta no sé qué virgen, no sé cuántos kilómetros, hasta que las rodillas les sangran. Algunos han pensado que tomar su cruz es coger un látigo y flagelarse y hacer una especie de sacrificio humano. Algunos han pensado que tomar su cruz es que tienen que estar enfermos toda la vida porque esa es la cruz que les ha tocado. Y no han entendido absolutamente nada de lo que significa tomar su cruz. Jesús es el que murió por todos nosotros. Y dice el versículo 25, todo aquel que quiere salvar su vida, la va a perder. Pero pastor, entonces, si alguien quiere salvarse y no ir al infierno, no está hablando de eso. Todo aquel que quiere llevar a cabo sus planes, imponer sus opiniones ante la verdad de Dios, todo aquel que quiere vivir para sí mismo, salvar su vida,
la va a desperdiciar. La va a vivir de una manera que no va a tener ningún provecho, ningún impacto, ningún resultado eterno. Seguramente los que quieren vivir su vida de esa manera es que no son salvos, porque, y lo vamos a entender un poco más adelante en el desarrollo del tema de hoy. Jesús dice también que por el contrario, todo el que pierda su vida, todo el que se niega a sí mismo, todo el que dice, Señor, hágase tu voluntad y no la mía, todo aquel que dice, Señor, yo solo soy un envase para que tú me llenes y a través de mí tú vivas y tú manifiestes lo que tú quieres y se ha hecho lo que tú quieres. Todo aquel que pierda su vida por causa de Jesús, la hallará. Ese la hallará. Esa persona va a entender para qué está vivo, para qué Dios le ha dado la vida, los años de existencia, la raza, el sexo que le ha dado, las virtudes, talentos y todo lo que Dios ha puesto en tu vida. Esa persona lo va a entender perfectamente desde el mismo momento en que se niega a sí mismo. Y dice una pregunta para terminar: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? ¿De qué le sirve al hombre acumular y ganar experiencias y acumular experiencias increíbles y contactos y amistades y aventuras y riesgos y logros y éxitos? ¿De qué le sirve al hombre ganar todo eso si se pierde su alma? ¿De qué le sirve al hombre? ¿Qué recompensa podrá el hombre pagar por su alma? ¿Acaso podrá algún hombre llegar a la presencia de Dios? Y todos vamos a llegar a la presencia de Dios, creyentes y no creyentes, musulmanes, judíos, cristianos, budistas, ingenuos, listos, sabios, bobos, todos vamos a llegar delante de Dios, todos. ¿Quién podrá decirle a Dios, mire Dios, tengo aquí mi currículum de todo lo que hice en la tierra, esto es lo que yo puedo presentarte en ese día del juicio? Pues evidentemente la respuesta es: nadie podrá presentar una recompensa por su propia vida, porque eso significaría estar despreciando la recompensa que Dios ha ofrecido por tu vida, que es Cristo mismo. Y eso sería una ofensa imperdonable. Si hay un pecado que es imperdonable, es rechazar a Cristo. Dios no puede hacer nada con las personas que rechazan a Cristo. Nada más que mandarlas al infierno, porque ellas mismas se están condenando en su elección y en su decisión. Ahora, más bien lo que dice la Biblia, retomando el artículo del periódico, es que es la verdad la que nos hace libres, ¿verdad? ¿Cuántos han oído ese versículo alguna vez? La verdad nos hace libres. Seguro que todos lo hemos oído y en casa también, pero yo quiero que analicemos bien las palabras de Jesús que están en Juan 8, 31 y 32. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Fíjate que no basta solo con creer, no es suficiente creer. La Biblia nos enseña que los demonios creen. No solo creen, es que han visto la gloria de Dios y tiemblan ante la voz de Dios. No pueden hacer lo que les dé la gana. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si tienes algo para subrayar tu Biblia de alguna manera, por favor, subraya: seréis verdaderamente mis discípulos. Porque en el tiempo que Jesús anduvo predicando por Israel, la mayoría de los teólogos concuerdan que fueron 3 años y medio. Hay alguno que dice que fue solamente 1 año, pero no importa. El tiempo que el Señor estuvo predicando sobre la tierra, tuvo alrededor de él diferentes tipos de gentes.
los que le acusaban, le criticaban y querían de alguna manera pillarle en alguna doctrina equivocada para acusarle y le querían desprestigiar. Había un grandísimo número de gente, que eran las multitudes, que le seguían porque había algo interesante en Jesús, pero le seguían de lejos. No se iban con él en cada viaje, no iban con él en cada enseñanza. Eran multitudes que no quisieron dar un paso más allá. Pero había también verdaderos discípulos. Discípulos que permanecieron en la palabra de Jesús, no en cualquier cosa, no en una cultura cristiana, no en unos hábitos más o menos bonitos, no, permanecieron en la palabra de Jesús. Acuérdate que el mismo Señor Jesús dijo a sus discípulos: cuando yo me vaya, eso es lo que necesitáis, que yo me vaya, os conviene, porque entonces vendrá ¿quién? ¿Quién? ¿Estamos despiertos o no? ¿Quién vendrá? A ver, en casa, ¿quién vendrá? El Espíritu Santo. ¿Y qué iba a hacer el Espíritu Santo? Os recordará todo lo que yo os he enseñado. Imagínate, los discípulos no llevaban un diario con todas las predicaciones de Jesús allí en el Monte de las Bienaventuranzas, por allá en Galilea, por allá en Judea, en Samaria. No, ellos no anotaban. Ellos estaban viviendo con Jesús, se les quedaba en su memoria, pero hay cosas que se nos olvidan. ¿Quién se acuerda lo que comió ayer? Bueno, más difícil. ¿Quién se acuerda lo que comió el jueves? A ver, los que estábamos aquí en la... Yo ya no me acuerdo lo que comimos el jueves. Algo rico, pero no sé qué. Se nos olvidan cosas. Es el Espíritu Santo el que nos tiene que recordar lo que Jesús enseñó. Y es tan importante recordar lo que Jesús enseñó porque Jesús no cogió la ley de Moisés y la empezó a recitar tal cual como si fuera cualquier otro rabino de la época. Él hizo reformas. Él vino a traer una reforma total de la ley. El otro día escuchaba a un pastor que decía que con Jesús entró una nueva normalidad en la humanidad, y es verdad. Ya los judíos entraron en conflicto porque los judíos querían seguir como antes, como la gente ahora, ¿no? Yo quiero ir a mi centro comercial, yo quiero ir a mi gimnasio, yo quiero ir a mi piscina, yo quiero ir a mis tiendas, yo quiero lo mismo de antes, y no se puede, o no nos dejan. El caso es que hay una nueva normalidad. Bueno, solamente los verdaderos discípulos, versículo 32, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. O sea, la verdad no es algo que va flotando por el aire, como nos quieren hacer creer ahora con el bicho, que parece que va flotando por el aire y entonces te pica y quedas contagiado. La verdad no es algo que está en el ambiente. Cristo es la verdad, y la única manera de conocer la verdad es que Cristo mismo te discipule y tú te hagas un verdadero discípulo de Cristo. Entonces, no se trata de venir a una iglesia, no se trata de escuchar muchas predicaciones. No. Hay gente que ya tienen la cabeza así, más grande que la mía. Cabezones bíblicos. Diccionarios, libros, enciclopedias enteras allí dentro, pero no son discípulos de Jesús. ¿Cuánta gente le seguía al Señor porque multiplicaba los alimentos, porque sanaba a los enfermos, liberaba a los oprimidos, devolvía la vista a los ciegos, y la gente luego se iba a su casa a dormir? Jesús iba a otro lugar a seguir el ministerio, y apenas un puñado de hombres le siguieron en todo ese tiempo. Cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo, dice la Biblia que había ahí como 120. ¿Dónde estaban los miles de gente de todo Israel que habían oído a Jesús? No estaban. No todo el mundo llega a ser un verdadero discípulo, porque no todo el mundo se deja discipular por Jesús, por la verdad. No todo el mundo deja que la verdad
penetre en sus vidas hasta que esa verdad me haga totalmente libre. ¿Estás siendo discipulado por Jesús? ¿Estás siendo instruido por Jesús? Y algunos dirán, yo estoy siendo discipulado. Jesús es mi líder. Yo he oído a gente decir, el Espíritu Santo es mi líder. Y yo, qué interesante. Muy bien. Pues quiero sacarte del engaño de que el Espíritu Santo es tu líder. El Espíritu Santo no ha venido para ser tu líder. El Espíritu Santo ha venido para darte poder y para recordarte lo que Jesús dijo. Y qué curioso, el método que usa el Espíritu Santo no es que Él sea tu líder, sino que Él te pone un líder. No, pero entonces eso es de los hombres, eso es muy natural, eso no es espiritual. Bueno, te voy a demostrar que sí. Te voy a demostrar que no puede ser más espiritual que el Espíritu Santo, porque algunos pretenden ser más espirituales que el Espíritu Santo y lo único que consiguen es vivir engañados, vivir en una ceguera total. Juan 8:33. El Señor está hablando aquí con unos religiosos, esos que decían, mi líder es el Espíritu Santo. El religioso es alguien que parece un buen cristiano. Yo no sé vosotros, pero yo tengo calor. El Espíritu Santo, el religioso es alguien que parece un buen cristiano, que habla las cosas de Dios, que todas las formas son correctas, pero no es un discípulo de Cristo. No lo es. Y Jesús está hablando con unos religiosos. Y en medio de la conversación, Jesús les dice, yo soy hijo del Padre. Y esos judíos se quedan como extrañados. Y Jesús les dice, vosotros tenéis vuestro Padre. Y en ese momento aquí retomamos la conversación, versículo 33, esos judíos, fariseos, religiosos, le responden a Jesús, somos del linaje de Abraham. Como diciendo, dicho al tiempo de hoy, mi líder es el Espíritu Santo, yo soy hijo de Dios, a mí me enseña Dios, mi líder es Dios, mi pastor es Jesucristo. Y hasta lo dice el Salmo 23. Estos judíos dicen, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Acordaos que acababa de decir un poco antes, conoceréis la verdad, los que seáis mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si no eres mi discípulo, no vas a conocer la verdad, no vas a ser libre. Y ellos dicen, ¿cómo que voy a ser libre si yo soy hijo de Abraham, yo soy judío de pura cepa, ya Dios nos libertó de la esclavitud de Egipto, Y hay toda una argumentación allí. ¿No será que detrás del corazón, o más bien dentro del corazón de los que dicen, mi líder es el Espíritu Santo, lo que están diciendo es, yo no quiero someterme a ti, que eres una persona igual que yo, que tienes fallos, que pecas y que necesitas de Dios? ¿No será que está eso dentro del corazón de las personas? Dice, Jesús les respondió, de cierto, escucha, porque cuando la Biblia tú leas de cierto, que siempre lo decía Jesús, no había nadie más que usara ese énfasis, de cierto es que Jesús está diciendo, prestar mucha atención, que lo que viene ahora es algo que no tiene ninguna fisura de ningún tipo. De cierto, os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces hay muchos que piensan que el pecado es algo insignificante, que no es bueno estar hablando de tanto pecado y que el pecado asusta a la gente, que el infierno asusta a la gente. Bueno, yo prefiero que haya gente que vaya al cielo asustada
a que haya gente que vaya al infierno relajada. ¿Lo entendemos? O sea, al infierno va a ir muchísima gente feliz de la vida. Ah, la larita. Uy, estoy en el infierno. ¡Ah! ¡Estoy en el infierno! Y sin embargo, habrá algunos que llegarán al cielo, temblorosos, pero llegarán al cielo. Yo prefiero eso a eso. El típico chiste, ¿no? Que dicen, no, yo prefiero el infierno porque allá hay alcohol y orgías. Eso es lo que les han hecho creer, que van a ir al infierno a pasárselo bien, a disfrutar de muchos pecados. No. En esta vida, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, hay un lema en la sociedad de hoy en día, que es un lema muy anárquico. La anarquía es, yo hago lo que quiero, cuando quiero, con quien quiero, a mí no me pidan explicación de nada, soy un anárquico. Si hay normas, me las salto porque me da la gana, si entro a ocupar una casa, lo hago porque me da la gana, no tengo que rendir cuentas a nadie, eso es la anarquía. No quiero un rey. Los anárquicos en la política dicen, no queremos rey, queremos república. Muy bien. ¿Acaso eso implica que no te tienes que someter a nadie? Te tienes que someter, siempre te vas a tener que someter. Y Jesús nos dice que si nosotros hacemos pecado, nos quedamos esclavos del pecado. Esclavo, quédate con esa palabra, esclavo del pecado. El esclavo no es libre. El esclavo no hace lo que quiere. El esclavo no se marca sus propios horarios, sus propias actividades y su propia agenda. El esclavo hace lo que le dice su señor. Y si el señor tuyo es el pecado, tú vas a hacer lo que te dicte el pecado. Y el pecado te va a llevar por donde tú no quieres ir. El pecado te va a arrastrar a donde tú no querías ir. Y dice, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo, con letra mayúscula, os libertare, seréis verdaderamente libres. Mira, en 1863 pasó algo en Estados Unidos. Había un presidente que seguro que todos habéis oído hablar, no era Barack Obama ni Donald Trump, era Abraham Lincoln. Ese fue un hombre que hizo una ley para abolir la esclavitud. Hasta 1863 había hombres en Estados Unidos que podían tener legalmente esclavos. Los podían matar, los podían dejar morir de hambre, los podían asfixiar a trabajo hasta que cayeran rendidos, y todo por apenas un poco de comida. Podían violar a esas mujeres, podían hacer lo que quisieran. Los hijos de los esclavos eran de ellos también. Eso era la esclavitud. Esos hombres, la mayoría de raza negra, no eran libres. No podían decir un día, me voy. Porque si lo hacían, el dueño podía enviar una batida de hombres para matarlo. No para siquiera recuperarlo, para matarlo y dejarlo tirado en un campo que se lo coman los gusanos o los animales carroñeros. Eso era la esclavitud. Abraham Lincoln hace una ley para abolir la esclavitud. Pero había esclavos que vivían en lugares lejanos de la ciudad y de los grandes centros urbanos. Estamos hablando de 1863, no había internet, no había radios, no había muchísimas cosas para difundir las noticias. Hubo lugares donde las noticias no llegaron. ¿Qué crees que pasó con los esclavos de aquellas regiones remotas que no se enteraron de que había una ley nueva el siguiente día que se aprobó la ley? ¿Qué pensáis que pasó con ellos? Siguieron siendo esclavos igualmente. Había una ley que los amparaba, había un beneficio que se les había otorgado, pero por no conocerlo, no pudieron disfrutarlo. Siguieron siendo esclavos, siguieron en los mismos trabajos forzados, por la misma mísera comida, en pésimas condiciones, en abusos y en extorsiones,
continuados durante muchos más meses, porque no conocieron la nueva ley que se había dado para su libertad. Así hay muchos cristianos. Hay muchos cristianos que no conocen las verdades de Cristo para ellos ganadas y conquistadas en la cruz y siguen viviendo como esclavos. Son salvos. Claro, el día que se muera van a ir al cielo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Eso no está en juego, pero su vida sigue siendo esclava del pecado y de muchos engaños que han creído. Entonces piensan que no pueden ser sanos, que no dan la talla para servir a Dios, una cantidad de mentiras. Luego voy a poner algunos ejemplos. Que están sucios y siguen viviendo en un nivel de esclavitud terrible por no conocer la verdad, porque no se han hecho verdaderos discípulos de Cristo. Y alguno dirá, hombre, pero Carlos, si yo me conecto todos los domingos, si yo, hombre, de vez en cuando voy a la iglesia y yo he oído ya la palabra de Dios y he recibido a Cristo no sé cuántas veces, no se han dejado discipular. No se han dejado discipular. Hubo otro grupo de esclavos que les ocurrió un fenómeno que también ocurre a los cristianos. Te recuerdo que los cristianos éramos esclavos. Tú sabes que en aquella época, hasta que se abolió la esclavitud, un hombre blanco normalmente, con dinero, podía ir a un mercado y escoger el esclavo y comprarlo. Entonces, veía si tenía fuerza, si estaba sano, si tenía algún tipo de habilidad, si era dócil o le iba a dar muchos problemas. Bueno, hacía un pequeño examen visual y si quería, pagaba el dinero y se lo llevaba a su casa. Era posesión de ese nuevo dueño. Y los hijos de Dios, literalmente, fue eso lo que Dios hizo con nosotros. Estábamos en un mercado de esclavos. El diablo era nuestro dueño porque éramos esclavos del pecado. Allí estábamos atados de pies y manos y no éramos libres y vivíamos en una esclavitud de la que no nos podíamos zafar. No teníamos dinero para comprar nuestra propia libertad. ¿Podrá el hombre pagar algo por salvar su alma? No puede el hombre hacerlo por sí mismo. Vino Dios y dijo, ¿cuánto cuesta la vida de Carlos Villanueva? Y el diablo le dijo, vida por vida. Aquí no hay otro precio. No me puedes dar, qué sé yo, la península ibérica. No. Vida por vida. Y así con cada persona. Vida por vida. Ese fue el precio que puso el diablo. Y Jesús le dijo al Padre, Padre, mi vida por la de ellos. Mi vida por la de ellos. De tal manera que Dios pagó con la vida de Jesús y tomó se hizo dueño de nuestras vidas. Pero lo más interesante es que Dios no se hizo el dueño para retenernos en la misma esclavitud, sino que dijo, eres libre. Vete y no peques más. ¿Te acuerdas la mujer adúltera? Así, eres libre, ya está, tú puedes ir. Hubo algunos esclavos que cuando se enteraron de la noticia de que se podían ir, en lugar de decirle a su jefe, la ley de Abraham Lincoln, del gobierno de los Estados Unidos, dice que ya no es legal tener esclavos, me voy. Algunos lo hicieron, se fueron, dejaron la hacienda donde eran esclavos y tenían que trabajar y se marcharon y emprendieron una nueva vida. Seguro que no fue fácil, pero es que hubo algunos hombres que sabiéndolo dijeron,
Bueno, y claro, yo aquí tengo que trabajar obligatoriamente, me pagan mal, pero bueno, estoy vivo, voy sobreviviendo. Este jefe no es tan mal jefe como el otro que tengo por allá, que oigo, que los mata y que los maltrata y los latiga. Entonces, bueno, aquí aunque me dan muy poca comida y de mala calidad, pero tengo algo para comer. ¿Y qué pasará si yo me voy y emprendo una vida y yo nunca he sido libre? Yo no tengo estudios, yo nunca he tenido mi propia empresa, yo no sé vivir en libertad. Mejor me voy a quedar bajo este mal jefe y al menos seguiré vivo, aunque sea sobreviviendo. Eso hicieron algunos esclavos. No se atrevieron a vivir en libertad. Y eso les pasa a muchos hijos de Dios, que Dios les promete grandes cosas y ellos dicen, no, pero eso será para los grandes hombres de Dios, para los que tienen mucha fe, para los que se atreven a pedirle a Dios. Eso no puede ser para mí, no sé si voy a ser capaz. He oído tantas veces comentarios de gente que dicen lo siguiente: pastor, no me ponga en una célula, porque yo no sé si voy a ser capaz de comprometerme a asistir todas las semanas a la célula. Pastor, no me ponga en el servicio de Ujieres, porque yo no me puedo comprometer, no sé si voy a ser capaz a cumplir con mis responsabilidades cuando me toque servir un domingo. ¿Os suena eso? A lo mejor hay alguno aquí que está oyendo y han sido sus propias palabras. Es que no sé si voy a servir, a saber vivir en libertad, a ser alguien que viva en libertad. No, eso no puede ser para mí. Prefiero seguir malviviendo bajo el pecado a disfrutar de las riquezas de Cristo. ¿Será que las riquezas de Cristo no son para mí? Bueno, algunos han decidido seguir viviendo como esclavos del pecado porque no se atreven o no se han enterado que ya las cadenas fueron cortadas, que pueden marcharse, que pueden salir de la esclavitud y del señorío del pecado en sus vidas. Hay un engaño que les ha cegado totalmente. Pero recuerda que si no eres discípulo de Cristo, no puedes conocer la verdad. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Te decía antes que ¿por qué el Espíritu Santo no puede ser tu líder? Pues mira, Dios es el que pone las normas. Dios es el que pone los métodos y el que dice cómo se hacen las cosas. Y en estos días, Natalia lo ha comentado el viernes y lo hemos estado viendo. Por ejemplo, Pablo, cuando se convierte al Señor, dice que va camino de Damasco, respirando odio contra los cristianos, y en ese momento un resplandor le ciega, le hace caer a tierra y dice, Saulo, Saulo, y dice, ¿qué quieres, Señor? Entra en Damasco, que un tal Ananías te va a decir lo que tienes que hacer. Oye, qué curioso. ¿Por qué Jesús, en ese momento era Jesús el que le estaba hablando a Pablo? ¿Por qué no le dice Jesús, oye, arrepiéntete de tus pecados, deja de maltratar a la iglesia porque es mi cuerpo, me estás maltratando a mí, bautízate, arrepiéntete, No le dice nada de eso. Solamente le dice, entra en Damasco y un hombre que se llama Ananías te va a hablar palabras de salvación. Y el tal Ananías diría, hombre, Jesús, ¿le podías haber contado tú la película? Me pones a mí a contarla, si tú la cuentas mejor que yo. Cornelio, un hombre romano que vive en Cesarea, tiene una visión de un ángel y el ángel le dice,
ve a buscar a un tal Pedro que está en Jope y mándalo venir, él te va a hablar palabras de salvación. Hombre, si se te aparece un ángel y un ángel te predica el evangelio, ¿tú qué haces? Te caes de rodillas. Un ángel imponente con lo que miden los ángeles, con ese esplendor que, bueno, pues no, Señor. Dios no quiso que fuera el ángel el que le hablara el evangelio a Cornelio. Quiso que fuera Pedro. Y Cornelio manda a buscar a Pedro, y Pedro viene y le habla el evangelio, y Cornelio con toda su familia, con todos sus amigos cercanos, se convierten al Señor y se bautizan. El método de Dios para el evangelismo son los hombres, pero el método de Dios para el discipulado son los hombres. Por eso, cuando tú vienes a la iglesia, tú no te estás dando cuenta, pero venir a la iglesia es mucho más que tener media hora de alabanza y una hora de predicación. Venir a la iglesia es esto, mira, este eres tú y este soy yo. Y estamos así, tras. Nos estamos rozando, puliendo, exhortando, estimulando a la fe. Nos estamos congregando porque en medio del congregarse, la palabra de Dios dice que nos exhortemos unos a otros. Las mejores pastorales no son las que se programan. ¿Lo sabías? Las mejores pastorales no son cuando tu líder o tu pastor te dice, oye, el martes a las 4 aquí, que tengo que hablar contigo. Y tú vienes y dices, ¿qué me va a decir? ¿Me va a regañar? ¿Me va a dar una delegación? ¿Me va a poner en algo nuevo? ¿Qué va a decir? No. Las mejores pastorales son las que surgen de forma espontánea en la congregación, cuando te estás tomando un café, cuando estás sirviendo codo con otro y tú hablas y tú muestras tus intenciones, abres tu corazón y el otro te dice, oye, pues cuidado porque fíjate la palabra de Dios y esto es así y has pedido consejo y a quién le has consultado esto y cómo te estás moviendo y te ha dicho Dios en su palabra y esas son las mejores pastorales. No las programadas, porque cuando son programadas, normalmente venimos ya, nos preparamos como para un examen. Bueno, si el pastor me pregunta si estoy haciendo el devocional, le voy a decir esto y esto. Y si me preguntan que cuánto tiempo oro, le voy a decir esto y esto. No, eso no es lo importante. Las pastorales no programadas, las que surgen en medio de la congregación, donde Dios envía bendición cuando estamos habitando juntos. Mira, uno de los conflictos que tenemos en este tiempo es que nos gustaría pasar más tiempo con todo el mundo. Y antes lo podíamos hacer de una manera más sencilla porque todo el mundo llegaba, la gran mayoría se quedaba a comer. Ahora es más complicado y estamos en riesgo de perder ese beneficio riquísimo de la vida de iglesia. ¿Cuál es la alternativa que tenemos? Evidentemente las células, los grupos pequeños. Pero es que hay gente que desprecia los grupos pequeños porque su líder es el Espíritu Santo. Porque ¿a quién le voy a rendir yo cuentas? Porque ¿por qué le tengo yo que contar mi vida a nadie? No, si no se trata de que le cuentes tu vida. Es que no has entendido que la congregación es un medio donde Dios te protege cuando tú rindes cuentas. La Biblia dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Por qué crees que dice eso? Y no estamos hablando de esa doctrina mentirosa de que yo tengo que confesarle el pecado a alguien para que Dios me pueda perdonar. No, eso no está en la Biblia. Eso no es de Dios, eso es una mentira. Pero cuando yo estoy hablando mis debilidades con otras personas, yo me estoy protegiendo. Porque si yo le cuento a mi esposa que tengo problemas con el alcohol, ella va a estar pendiente de cuidarme. Pero si yo no le cuento nada, porque, ¿qué va a pensar de mí? Mi líder o en mis células, si yo les digo que he visto pornografía o que estoy luchando con la envidia o con tal cosa. Mira, la riqueza de los testimonios
No es que los grabemos muy bonitos y los pongamos en una pantalla para que todo el mundo los vea. La riqueza de los testimonios es que yo abro mi corazón, me muestro vulnerable, me expongo ante los demás, porque el hecho mismo de hacerlo me va a proteger. Además estoy edificando a otros, porque otros pueden decir, si Dios lo hizo con él, pues yo también quiero lo mismo, yo quiero ser libre, yo quiero ser sano, yo quiero entender. Si Dios lo hizo con él, también lo puede hacer conmigo. Pero al mismo tiempo me estoy protegiendo. Por eso dice la Biblia, confesaos unos a otros. Habla de tus debilidades, habla de tus planes, habla de tus intenciones, porque ahí Dios va a ir ajustando. Y alguien te va a decir, oye, pues mira, has considerado esto, y si lo haces de esta manera, y a mí Dios me habló así, y tú vas siendo discipulado por los demás, por Cristo, porque Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, no está separado de Cristo. Juan 8:44, después de esa conversación con aquellos hombres judíos, Jesús les dice lo siguiente, cuando ellos argumentan que son hijos de Abraham, que son del linaje de Abraham, como diciendo, yo lo tengo ya todo hecho, yo soy hijo de Abraham. Jesús les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas eso? Es que algunos tienen una imagen de Jesús que no deja de ser un ídolo, porque han hecho una imagen de Jesús que no es real. Y algunos piensan que Jesús era todo tierno y todo dulce cuando hablaba con todo el mundo, pobrecitos los pecadores que no entienden y los religiosos que viven en tinieblas. No, pues esto no es nada dulce. Jesús le está diciendo a la cara a unos religiosos, vuestro padre es el diablo. Me imagino que no les gustó lo que oyeron. Y dice Jesús, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Sabéis a lo que se estaba refiriendo, verdad? ¿Quiénes eran los que gritaban a Pilatos? Crucifícalo, crucifícalo, mátalo, asesínalo. Estos mismos homicidas. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Quiere decir que Satanás, el diablo, un día estuvo en la verdad. Estuvo en la verdad, pero no permaneció en la verdad. No quiso someterse a Dios, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Quiere decir que todo lo que el diablo te diga, te proponga, te insinúe, te quiera comunicar, todo es mentira. Y te recuerdo que un poquito de verdad, de mentira, envuelto en una verdad, es una mentira completa. Acuérdate de eso, por favor, porque el diablo es tan astuto, pero tan astuto, que nos cuela las mentiras como si fueran verdades. Lo hizo con Eva, lo hizo con los grandes hombres de Dios en la Biblia, lo hizo con Judas, que era discípulo de Jesús, y lo puede hacer con nosotros si nos descuidamos. Y algunas de esas mentiras te dije que te las iba a contar y he puesto aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, Cristo murió por ti. El diablo te dice, sí, Cristo murió por ti y tú ya eres salvo. Pero entonces el diablo te dice, ahora tú te tienes que esforzar en ser un buen cristiano. ¿Y con eso qué va a conseguir el diablo? Eso es una mentira. ¿Con eso qué va a conseguir? Que tú te vuelvas un religioso, que tú no seas un buen testimonio para nadie, que nadie quiera al Cristo que tú tienes, porque la gente te ve religioso. Tú sabes que en la época de Jesús, el pueblo le tenía manía a los fariseos, les tenía manía, porque los fariseos le ponían cargas pesadas a la gente, y así te vas a volver tú si crees esa mentira. O a lo mejor el diablo te dice, Dios te perdona, pero si todavía te sientes sucio,
tienes que seguir pidiéndole perdón a Dios. Y en estos días algunas personas me comentaban esa experiencia. Dice, yo no he vuelto a pecar en este asunto, pero muchas veces siento que tengo que seguir pidiendo perdón por aquellas cosas del pasado. Y yo les decía, eso es mentira, no tienes que seguir pidiendo perdón. ¿Por qué te fías de tus sentimientos? Siento que. No, porque me viene a la memoria. Es el diablo que lo está trayendo a tu memoria para atarte, para que creas que todavía no estás totalmente limpio. Pero es que la palabra de Dios dice que si yo confieso mi pecado, Él me limpia y me perdona. Claro, el diablo te da una verdad. Sí, Dios te perdona, pero si sientes, entonces... Y ahí te clava el aguijón con la mentira. Ayunar es bueno para que convenzas a Dios de que te bendiga. Hay gente que dice, uy, tengo un asunto muy importante en mi vida, voy a ayunar. Pero lo que está en el corazón de ellos es, voy a ayunar para que Dios se dé cuenta de que esto es muy importante y que por favor me escuche. Y eso no es así. Tú tienes que ayunar y si es un asunto importante, ayuna, pero para ver qué te dice Dios al respecto. Para ver cómo Dios va a obrar en medio de todo eso y tú ser sensible a la voz de Dios. Para eso es que ayunamos, para eso es que bajamos la carne, para darle paso al Espíritu. Es el Espíritu el que se comunica con Dios. Pero a veces la carne está tan arriba que no nos podemos comunicar con Dios porque el Espíritu está muy abajo, está sobresaturado de carne. No es para convencer a Dios, no es para doblegar el brazo de Dios con mi ayuno. Eso es falso, eso es una mentira. No pasa nada si me acuesto con mi novio o con mi novia, porque como le amo, como me ama, pues no pasa nada, seguro que Dios lo entiende. Qué mentira tan bonita, ¿verdad? O, como dicen en el mundo LGTBI, ahora es LGTBQI. Vamos añadiendo letras, no sé si es para ponerlo más difícil. Pero ellos dicen, si no hacemos daño a nadie, si nos queremos, también tenemos derecho. Son mentiras que el diablo pone. Evidentemente los primeros que se dañan son ellos. Pablo lo dice en la carta a los Romanos, en sí mismos han recibido la retribución de ese engaño y de esa soberbia de hacer lo que les place. O a lo mejor el diablo te hace creer que las promesas de Dios no son para ti. O que es un pecado demasiado grande el que tú tienes y Dios no lo va a perdonar, vas a tener que hacer algo más. Bueno, infinidad de mentiras que son terriblemente, ¿cómo decirlo? ¿No? Son copias del original y son copias que muchas veces dan el pego. Para toda verdad de Dios hay una mentira del diablo al lado, puesta. Para toda verdad de Dios hay una imitación falsa del enemigo. Y qué triste cuando nosotros hemos comprado algo que sea falso, ¿verdad? ¿Alguno ha comprado alguna vez una imitación? Venga, levantar la mano si no pasa nada. Yo una vez estaba en Marruecos y se me habían olvidado las gafas de sol. Fuimos allí con la brigada de los médicos y no tenía las gafas de sol. Y yo dije, qué problema. Y era verano y hacía mucho calor, hacía mucho sol. Y yo fui al mercadillo, al Zoco, allí en la ciudad donde estábamos, y me compré unas Ray-Ban. Las Ray-Ban me duraron 2 asaltos, porque no sé en qué momento la chapita de Ray-Ban ya se había caído y se veía el agujero ahí. Yo dije, joder, yo sabía que eran falsas, ¿no? Porque, entre otras cosas, me habían costado como 5 euros. Pero no pensé que eran tan malas. Es que no me di en qué momento, no sé, ya se había caído la chapita de los lados. Por supuesto, en cuanto las limpié 2 veces, estaban los cristales más arañados que horrible. O sea, bueno, no las usé ni un día. Fatal.
fatal. Una vez me acuerdo que Carlitos estaba empeñado en una camiseta del Real Madrid. Y estábamos en el redil y yo dije, pues, hijo mío, es que aquí no hay camisetas del Real Madrid. Yo lo que no quería era gastarme 80 euros. Entonces me fui al pueblo, a Navalmoral de la Mata, al chino, y le compré una camiseta del Real Madrid. La camiseta le duró el campamento. Cuando terminó el campamento, el 8 ya parecía un 0 o un 3, porque se había borrado la mitad y estaba a trozos. Era un puzzle aquello, ¿no? O sea, malísima la camiseta. Y mi niño ahí, ¡ay, la camiseta, papá, ya no se ve el número! Ven aquí, con un rotulador ahí. Yo te lo pongo otra vez. Malísima la camiseta. Claro, todo lo que es copia tiene un resultado peor, malo, frustrante. Y eso es lo que nos pasa con las mentiras del diablo, que de entrada las creemos como originales, como buenas, pero a medio plazo o a largo plazo, en algún momento la mentira se va a descubrir, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Y qué pena que nos tengamos que dar cuenta a veces cuando ya nos hemos ido demasiado lejos con esa mentira. Hay un yugo sobre mi vida cuando yo me someto a la mentira. Y el salmista se preguntaba en el Salmo 4:2, ¿hasta cuándo vamos a estar buscando la mentira en lugar de estar buscando la verdad? Y ser discípulos de Cristo para buscar la verdad. Quiero que sepas que si tú vives en un engaño, tú no te das cuenta de que estás engañado. Alguien que está bajo una mentira no es consciente, porque si no ya no sería una mentira, sino que sería un bobo, ¿no? Si tú sabes que este agua está llena de veneno y te la bebes, pues es que eres tonto, eres un insensato, eres un bruto. Pero si no lo sabes y te bebes el agua, pues bueno, estás en un engaño. Y ese es el problema del engaño, que tú no sabes que estás engañado. Entonces, ¿cómo puedo yo salir del engaño? Evidentemente necesito que alguien me abra los ojos. Y hay dos maneras en que los ojos se pueden abrir. Una es cuando la evidencia te golpea fuertemente, inexcusablemente. O sea, un alcohólico difícilmente reconoce que es alcohólico. Difícilmente. No, yo controlo, yo lo puedo dejar cuando quiera, solo es cuando estoy con los amigos, yo luego en el trabajo no, tal, y va avanzando, hasta que un día la evidencia le golpea terriblemente y a lo mejor tiene un cáncer en su hígado, a lo mejor atropella a una persona mientras iba borracho conduciendo, o simplemente le echan del trabajo porque faltó 3 lunes seguidos y ya el jefe dice, bueno, qué casualidad que siempre te enfermas los lunes, justo después de la fiestorra del fin de semana, ¿no? Y entonces no vengas más, que tengo muchos más que quieren trabajar y quieren ser responsables. Y te golpea la evidencia, ¡pum! Te viene el golpe. La otra manera es cuando yo dejo que Dios me abra los ojos. Las dos maneras son dolorosas, pero la segunda manera es mucho más eficaz, porque hay gente que no aprende ni con los golpes. Hay gente que a pesar de chocarse contra el muro, dice, ay, ¿quién ha puesto este muro aquí? ¿No? Sin embargo, si Dios te abre los ojos, y Dios los puede abrir, y Dios quiere abrirte los ojos, solo hay un problema, y es el orgullo. El orgullo dice, yo no puedo reconocer un error, porque si yo reconozco un error, entonces quiere decir que yo no soy perfecto. ¿Estamos entendiendo? El orgulloso cree que no se equivoca. El orgulloso dice, no puedo estar engañado. Si yo tengo que reconocer ante Dios un pecado, quiere decir
que yo no soy perfecto, y entonces eso no puede ser, yo soy perfecto. Mi orgullo me lo dice. ¿Qué problema tan grande? Solo Dios puede ayudar a los que se humillan, a los que son capaces de derribar el ídolo de su propia vida, a los que están dispuestos a decir: quiero perder mi vida por causa de Cristo, quiero tomar la cruz y negarme a mí mismo y seguirle. El orgullo es un Dios que se levanta para cegarte, para impedirte conocer la verdad. El orgullo te hace poner en una balanza, y ahora está muy de moda esto, el riesgo y el beneficio. Riesgo: si me salto un semáforo, me pueden poner una multa, puede que esté el policía y me pare, puede que no me vea. Beneficio: llego antes que el otro, que me he picado con él y así le adelanto. Riesgo-beneficio: me acuesto con mi novia. Riesgo: se puede quedar embarazada, puede que luego nos planteemos abortar. Beneficio: paso un buen rato. Entonces, riesgo-beneficio. El orgullo, en ese riesgo-beneficio te va a decir: sí compensa, sigue porque te compensa, hazlo. Y el pecado de cualquier clase siempre tiene un doble componente. En estos días me decía Luis: mira, hay que comprar tal masilla que es para arreglar unos huecos de las puertas y es de doble componente. El doble componente quiere decir que tú coges la masilla y la masilla está blanda hasta que le echas unas gotitas del doble componente, del segundo componente, lo mezclas y entonces eso empieza a endurecerse rápido. Tienes que rellenar el hueco, alisarlo rápido porque enseguida se queda duro. El resto de la masilla que no recibió el segundo componente lo puedes usar otro día y ahí está. Entonces el pecado es así. Tienes la lujuria, tienes la mentira, tienes el robo, tienes el egocentrismo, tienes muchas tentaciones, pecados posibles, pero es el orgullo el que viene, endurece tu corazón y te dice: ahora sí, ahora te compensa, ahora es el momento, hazlo. El orgullo es ese doble componente ese doble ingrediente que siempre está presente en todos mis actos de pecado. El que peca es porque quiere darse un gusto a su propio orgullo, a su propio ego. Piensa en cualquier pecado de los tuyos, de los que te gusta hacer. Piénsalo. Pecados que forman parte de tu vida de una o de otra manera, o quizá formaron parte de tu vida. Piensa en ello. Y cada vez que tú te has deslizado por ese pecado, es porque el orgullo, tu propio orgullo, te ha dicho: sí merece la pena. Sí merece la pena. Lo vas a poder esconder, no se van a dar cuenta, no se van a enterar, mi esposa no lo va a saber, o mi pastor, o mi líder, o mi jefe, o... Merece la pena. Eso es lo que te dice el orgullo. El orgullo es un ídolo. Y la Biblia nos enseña en el Salmo 135, versículos 15 al 19, que todos los que hacen ídolos, en aquel tiempo estaba hablando de ídolos de metal, de madera, de piedra, todos los que confían en los ídolos se vuelven como los ídolos. No ven, no oyen, no hablan, no pueden salvar. Habrá una cosa, fíjate, a veces pensamos: ¿cómo puede la gente que lee la Biblia tener un ídolo? Y me refiero a los ídolos tradicionales, una imagen de una virgen, de un Cristo, de un santo X. Y muchas veces la gente me ha dicho: oye, pero ¿y los católicos no tienen la misma Biblia? Y digo: sí, ese versículo está en su Biblia también. Y que los que confían en los ídolos se vuelven como los ídolos, que no ven, no oyen y no hablan. Así se vuelve el idólatra. Entonces, imagínate cuando el ídolo eres tú mismo.
Tú empiezas a creerte tus propias mentiras. El diablo no tiene que esforzarse mucho con un orgulloso, porque el orgulloso siempre se va a justificar. El orgulloso siempre va a tener un argumento para resguardar su imagen y apoyar su decisión con tal de no pedir perdón y de no arrepentirse. Es muy difícil para un orgulloso que sus ojos sean abiertos. Y sabes, aún a riesgo de que no se lo tomen bien, pero las personas orgullosas necesitan que haya alguien a su lado, un Pedro, un Pablo, un Timoteo, un líder, un pastor, que esté a su lado y le diga, ¿sabes qué? Esto que estás haciendo o diciendo o tu actitud es una actitud de orgullo. No, pero ¿cómo me dices eso a mí? Yo que soy tu amigo, yo que llevo tantos años contigo, yo... Porque te quiero, te lo digo. Orgullo, 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 orgullo. ¿Quieres verlo? Dile a Dios que te abra los ojos. No, pero no puede ser. Dile a Dios que te abra los ojos. Humíllate. Muchas veces la gente pregunta, ¿pero cómo me humillo? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Pero cómo me humillo? ¿Qué tengo que hacer para humillarme? Es que no es una fórmula. Es que no es un material que tú tienes que hacer paso 1, paso 2, paso 3. Humillarte es darte la opción de que Dios te diga la verdad, sea a través de personas, sea leyendo la palabra o por todos los medios posibles. Porque a algunos hay que decírselo 20 veces. No pasa nada, para eso estamos. Para eso estamos, es verdad. Pero no para, como alguien le decía en estos días, me contaba un líder que su discípulo le decía, no, pero para eso estás tú, para aguantarme. No, para aguantarte no, para decirte la verdad. Que te aguante tu madre. ¿Es verdad o no? O sea, si a un discípulo se le dice algo y no lo toma bien, y no lo recibe y no cambia, no, que te aguante tu abuela. Si vienes a mí, yo te voy a decir la verdad una y otra vez y no me cansaré. Ay de mí si no lo hago. O sea, no estamos puestos aquí para aguantar. No. Estamos puestos para decir la verdad en amor, pero la verdad. Mira, cuando Jesús le dijo a esos fariseos, vuestro padre es el diablo, les estaba queriendo. Les estaba amando. No estaba enfadado Jesús con ellos y entonces por eso les soltó esa cosa tan horrible. Es que les dijo eso para despertarlos. Para despertarlos. Y hubo fariseos que se convirtieron al Señor. Y ya su padre no fue más el diablo. Pasaron a ser hijos de Dios. Amén. Oramos. Podemos decirle a Dios que nos abra los ojos. En esta mañana podemos decirle a Dios, Señor, estaré engañado. Habrá una posibilidad de que esté engañado. ¿Podrá ser posible que esté engañado? Sí es posible. Y fíjate si es posible que la Biblia dice que el diablo se disfraza como ángel de luz. Como ángel de luz. Si el diablo puede hacer eso, ¿tú crees que eres tan listo y tan sabio y tan tremendo que el diablo no te va a poder engañar en nada? A lo mejor el engaño que has creído es que tu líder es el Espíritu Santo. Y pensando tú que tu líder es el Espíritu Santo, no vas a poder ser engañado en nada. Pues aquí estamos, tus pastores, tus líderes, para decirte la verdad en amor, para decirte, quizá Dios te ha engañado, mira cómo está tu vida y atrévete a decirle a Dios, abre mis ojos, para que pueda ver, para que pueda conocer. No desprecies la célula, no desprecies el rendirle cuentas a tu líder.
No desprecies eso, por favor. Cuando tú dices, y hay gente que lo ha dicho, no, me tomo un tiempo de la iglesia. Es que se me están revolviendo muchas cosas, es que no me entienden. Perdona. ¿Vas a ir en contra de lo que dice Dios en su palabra? Exhortaos unos a otros. Que cuando yo oigo a la gente que dice, es que mi líder no me entiende, me dan ganas de decirle algo como lo que le dijo Jesús a esos fariseos. A ver si despierta. ¡Bruto! ¡Despierta! ¿Cómo que no te entienden? ¿Quién te tiene que entender? Más bien, sujétate a la verdad. Padre, quisiéramos estar a los pies de Jesús todos los días de nuestra vida y ser discipulados y conocer la verdad y que esa verdad transforme nuestras vidas. Son palabras que las conocemos, pero no son palabras, son la verdad. Son versículos que muchos han memorizado, pero que todavía no viven por ellos. Y Jesús, tú dijiste, si permanecéis en la verdad, en mi palabra, la verdad será revelada, será formada, será plantada y entonces seremos libres. Señor, y mi oración esta mañana es muy sencilla. Y quiero que todos mis hermanos aquí y en casa lo oigan. Señor, y es que tú abras los ojos de ellos y los míos propios. Porque, Señor, yo sé que no conozco toda la verdad. Señor, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, que podamos saber en qué hemos sido engañados. Si tú no nos libertas, Señor, ¿quién podrá hacerlo? Si tú no nos declaras la verdad, ¿quién podrá declararla? Señor, gracias por mi líder de célula, gracias por mi líder de ministerio, gracias por mis pastores, gracias por aquellos que amándome me han dicho verdades crudas, pero buenas para mi vida. Gracias por aquellos que echaron alcohol a mis heridas para desinfectarlas. Gracias por aquellos que me dijeron con rotundidad que estaba equivocado, que tenía orgullo, que había tenido una mala actitud, que no estaba caminando con honestidad, que estaba llevando una doble vida, que no lo estaba haciendo bien. Gracias, Dios. Hoy te pido que sigas abriendo mis ojos, que sigas poniendo del colirio tuyo, de la verdad, en mi retina espiritual, para que yo pueda conocer y entender y salir del engaño y salir de las tinieblas y zafarme de todos los yugos de esclavitud que el enemigo ha ido poniendo en mi vida. Señor, te ruego que me liberes de la mentira y del engaño. Hoy me pongo el yugo de Cristo. Hoy quiero caminar en la verdad. Y vamos a ponernos en pie y vamos a cantar esta canción a Dios. Solo Él puede llevarnos al punto de origen. ¿Acaso se me escapa tu presencia, Señor? Si acaso se nubla hacia mi mirada, llévame al madero. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad.
Díselo al Señor. Allí donde fue crucificado el viejo hombre de pecado, juntamente con Cristo. Si acaso se olvida, si acaso se mezcla, si acaso se nubla la pasión de mi mirada. Llévame al madero. Pon la mano en el corazón y dile: Señor, abre mis ojos. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame al madero, rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz, Señor. Solo allí llévame con mi amor. Solo allí proclamo que mis ojos se han abierto, Señor. Si acaso se me olvida, Señor, hoy clamamos a ti porque el único que puede abrir nuestros ojos a toda la verdad eres tú. Señor, y no queremos mirar a otro lado, no queremos ni por un momento pensar que no tenemos necesidad de ser corregidos, de ser exhortados. Señor, gracias por los hermanos en la fe que pones a mi lado. Gracias por cada persona que se tomó la molestia, el tiempo, que tuvo la necesidad de orar por mi vida, de clamar delante de tu trono por mi restauración, por mi sanidad, por mi libertad. Gracias por los hombres y mujeres que has puesto para instruirme, para enseñarme, para redarguirme, para corregirme, Señor, cuando me equivoco. Gracias por los que velan por mí. Gracias, Señor, por los que interceden por mi vida. Gracias por enseñarme a través del testimonio de otros. Gracias, Señor, porque dentro de la iglesia es que tú haces los ajustes que necesita mi corazón y mi alma. Hoy te digo, Señor, quiero conocer la verdad. Estoy dispuesto a reconocer mis errores, mis fallos, mis pecados. Estoy dispuesto a pedir ayuda, Señor, a clamar y a invocar tu nombre cada vez que sea necesario. Estoy dispuesto, Señor, a emprender el camino de la restauración que empieza por reconocer que estoy equivocado. Señor, que no es todo perfecto en mi vida, que no hay los frutos que debería de haber. Señor, que el engaño se ha apoderado de mi corazón. El único que me puede sacar de allí eres tú, Señor. Y a ti clamo en esta mañana, porque sé que soy oído y porque sé que tú envías una respuesta adecuada a mi necesidad. Gracias, Padre. Gracias porque tu palabra
como siempre, Señor, es buena para nuestras vidas, es nutritiva y es reveladora. No siempre es fácil de digerir, pero hoy te pido, Señor, que por tu Espíritu yo no me olvide de ninguna de tus enseñanzas. Gracias, Padre, por oírme, por escucharme y por tenerme paciencia. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues familia, hasta aquí el tiempo de la predicación, de la enseñanza.